Bienvenidos a Despertando tu Conciencia, un segmento realizado con el fin de que puedas meditar profundamente en los temas que estaremos exponiendo. Y antes que nada quiero agradecer las suscripciones y los comentarios que he recibido durante la presente semana, dado el video anterior. Muchas gracias por tu participación. Así que retomemos la pregunta de la semana pasada. Si recuerdas, esta era la pregunta: ¿está la iglesia bajo disciplina? Uno de los comentarios decía: ni siquiera había pensado en esto. Y otro de los comentarios decía: bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la prueba y la disciplina? Y por allí quiero empezar a que meditemos sobre este tema. ¿Qué es la disciplina y qué es la prueba? Muy bien, Santiago habla acerca de la prueba y nos dice que la prueba está determinada para que el creyente pueda madurar. De hecho, nos instruye a que con paciencia pasemos esta tribulación. La tribulación, sea cual sea en la cual estemos viviendo, la resistamos y la podamos pasar, con el fin de que crezcamos y maduremos espiritualmente. La disciplina, en cambio, Hebreos nos dice en el capítulo 12, tú puedes estudiarlo, que la disciplina está hecha para la corrección. Es decir, el Señor ha trazado un camino para ti y para mí, y cuando nos salimos de ese camino, Él tiene que corregirnos y traernos de vuelta, para hacernos parte de su santidad. ¿Sabes lo que dice Hebreos? Dice que en realidad en la disciplina no hay gozo. Tú y yo no nos gozamos de ser disciplinados, pero al final eso trae frutos que realmente nos dan justicia, frutos que nos hacen crecer, nos hacen cambiar, nos hacen dejar de pecar. Así que esa es la diferencia. Algo importante entonces que nos va a ayudar a que examinemos lo que tengo a continuación que mostrarte. Algo que la iglesia ha recibido de parte del Señor Jesucristo. Un mensaje profundo, hablando del libro de Apocalipsis. ¿Recuerdas? El libro de Apocalipsis fue escrita a las 7 iglesias que están en Asia. El Señor Jesucristo le dice a Juan que escriba acerca de esta revelación y luego lo envía a las 7 iglesias. Pero antes del juicio que irá a venir sobre el mundo, Él pone sus ojos y hace una evaluación profunda sobre su iglesia. Y a cada una de ellas va a darles ese examen que Él ha pasado en ellas. De hecho, la Biblia dice que sus ojos son refulgentes, unos ojos que son profundos, que están examinando hasta lo más íntimo de la iglesia. Entonces, encontramos que el Señor reprende a 5 de ellas y a 2 de ellas no reciben reprensión. Bien, veamos estas 5. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a analizar cómo tú y yo quizás estemos en este tiempo. Yo diré algo breve, pero te invito a que tú estudies los primeros 3 capítulos de Apocalipsis y que puedas analizarlos de tal manera que puedas examinarte, evaluarte a ti mismo y ayudarte a contestar esta pregunta. Bien, él escribe a Éfeso, y Éfeso era una iglesia impresionante. Realmente cada una de las iglesias que estaban dentro de estas ciudades tenían dificultades. Y Éfeso, sin embargo, en medio de esa dificultad, Éfeso tenía un arduo trabajo, dice la Biblia. Ella trabajaba arduamente. También ellos resistían a los malos, significa que confrontaban el pecado. Dice también que ellos tenían algo en contra de la doctrina de los nicolaítas, la cual el Señor también desechaba. Y esta doctrina, según los estudiosos, ellos nos dicen que se refería a inmoralidad. Ellos también odiaban la inmoralidad. Ellos examinaban, tenían una doctrina tan profunda que ellos también eran capaces de discernir a los falsos apóstoles y echarlos fuera. Esta era una iglesia impresionante. Sin embargo, cuando el Señor Jesús la examina, dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque esto es lo más grande de la iglesia. Hemos sido llamados para amar al Señor. Ellos estaban violando el mandamiento más grande que se le ha dado al ser humano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Entonces ellos solo estaban actuando. Ellos solo estaban trabajando. De hecho, estaban trabajando hasta el cansancio. Pero habían dejado de amar al Señor.
Y tú estás pensando, ¿cómo entonces, Juan Pablo, puedo saber si yo he dejado de amar al Señor? Bueno, eso es fácil. Solo evalúa en tu vida si alguien más está antes que el Señor. Evalúa si amas más a tu familia, si amas más a tu trabajo, si amas más a tus placeres, tu entretenimiento, tu comodidad, si amas más tu economía, o lo que es peor, si te amas más a ti mismo que al Señor. Por lo tanto, dice, arrepiéntete y recuerda de dónde has caído, de dónde te he levantado, dónde estabas. Así que el mensaje es el siguiente: si has dejado tu primer amor, regresa a Él. Dobla tus rodillas con pasión. Ve y predica del Señor con pasión. Haz tu ministerio con pasión. ¿Recuerdas cómo fue tu primer privilegio? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo estabas tan animado, ilusionado? Regresa. Y luego seguimos con Pérgamo. Pérgamo, encontramos una iglesia que hizo tratos con el mundo. Esta fue una iglesia mundana. Quería complacer más al mundo que a Dios. Y adaptó a la iglesia cosas que eran del mundo, cosas que el mundo aceptaba y que Dios rechazaba. Las terminó aceptando la iglesia de Pérgamo. Y también el mensaje es el mismo: arrepiéntete. Luego tenemos la iglesia en Tiatira. Sí, la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Sí, Pérgamo había hecho tratos con el mundo. Tiatira abrió de puerta en puerta la facilidad para pecar, para que el pecado entrara. Esta era una iglesia pecadora, practicaba el pecado. Y la invitación del Señor es: arrepiéntete. Luego llegamos a la iglesia en Sardis, y entonces se habían dejado su primer amor, se habían hecho tratos con el mundo. Si la iglesia anterior era una iglesia pecadora, Sardis dice que tienes fama de que vives, pero en realidad estás muerta. Era pura actividad, pura religiosidad. Era puro entretenimiento. Es esta iglesia a la cual asisten muchos solo para calmar su conciencia y querer cumplir en algo con Dios, pero que en realidad están muertos. Están muertos. ¿Ves la decadencia? De tal manera que llegamos a la quinta iglesia, a la Odisea. Y es tremendo el mensaje para ellos. Dice: preferiría que fueras frío o caliente, pero no tibio. ¿Qué significa eso? Frío es alguien que totalmente deja de lado a Dios. Alguien que no le importa a Dios. Alguien caliente es alguien que está tremendamente involucrado con Dios, que ama a Dios, que le sirve. Pero alguien tibio es un hipócrita, un farsante, alguien que está jugando a ser religioso y que cuando se examina a sí mismo piensa que está bien. Porque la Biblia dice que yo soy rico y no tengo necesidad de nada y tengo todo lo necesario. Y el Señor Jesús le dice: pero no ves la realidad, que eres pobre, desventurado, desnudo. Así que échate colirio para que puedas ver. ¿Recuerdas que al inicio dije que el Señor estaba evaluando a su iglesia? Que su mirada era profunda. Ahora la invitación está para que usemos colirio y veamos realmente nuestra condición. Y tú puedes decir: Juan Pablo, pero estás hablando de reprensión, estás hablando de juicio. Sí, estoy hablando de eso. Pero cuando tú llegas ves que él habla del arrepentimiento en cada una de estas iglesias, pero cuando ves al final de la Odisea, él dice algo muy precioso: que él realmente al que castiga ama, y por lo tanto hace una invitación a la iglesia que lo ha dejado afuera, una invitación a la iglesia que lo ha hecho de lado y se ha exaltado al ser humano. ¿Qué es lo que hace? Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora la invitación es personal. ¿Sabes que en una iglesia anterior, Sardis, la que tenía fama de que vivía pero estaba muerta, dice que algunos de ellos, nada más, algunos no habían manchado sus vestiduras, algunos de ellos no se habían ensuciado con el pecado, algunos de ellos no habían estado jugando hipócritamente? Cuando llegamos a la Odisea no había ninguno, de tal manera que la invitación es: si alguno oye mi voz. Él está invitando
ahora a una comunión perfecta. No es solo juicio, no es solo ira, es amor. En el castigo vemos amor, porque el Señor al que ama reprende o castiga o disciplina. Y tú y yo hoy tenemos una invitación increíble para tener una comunión perfecta con el Señor. Pero el llamado es arrepentirnos, a ver realmente nuestra condición y en lo que hemos fallado. Y tú dices, Juan Pablo, ¿en qué más hemos fallado? Bueno, las dos iglesias que no recibieron reprensión nos van a decir mucho. Esmirna es una de ellas, es una iglesia perseguida, es una iglesia puesta en tribulación. ¿Y sabes por qué? Porque Esmirna no se avergonzaba del nombre del Señor y proclamaba su nombre, así que era atribulada, era perseguida. Y esto es un elemento importante para la iglesia, para ti y para mí, porque allí es donde somos probados, ahí es donde es probada nuestra fe, cuando somos desechados, cuando somos perseguidos, cuando tenemos que decir, sí, yo soy cristiano y sirvo a un Dios vivo. Allí está la prueba. Filadelfia era una iglesia evangelizadora. Su fuerza, toda su fuerza estaba en el evangelio. La Biblia dice que Jesucristo había abierto una puerta que nadie podría cerrar. Esa puerta era una puerta abierta hacia el mundo, a la cual ellos fueron y evangelizaron. Era una iglesia evangelizadora. Así que ¿quieres examinarte el día de hoy? Hazlo. ¿Estás siendo perseguido? ¿Estás siendo desechado? ¿Estás siendo confrontado por tu fe? Si no es así, hay una razón. No has proclamado el nombre del Señor Jesucristo. Filadelfia, ¿eres tú alguien que evangeliza? ¿Eres tú alguien que comparte el evangelio? Te pregunto, antes del confinamiento y de este distanciamiento social, ¿a cuántos habías evangelizado? ¿A cuántos habías proclamado el evangelio? ¿A cuántos habías discipulado? ¿Acaso has dejado de lado la misión por la cual la iglesia fue creada? Para predicar el evangelio, para discipular a otros. El año pasado, ¿a cuántos compartiste el evangelio? ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza? ¿Te avergüenzas del Señor? Medita en lo que hemos hablado, por favor. Medita y contesta tú mismo la situación en la que te encuentras. Y quiero invitarte a nuestro próximo video. Tengo una pregunta importante que hacerte. Te prometo que esta pregunta también te hará reflexionar. Pero te invito, antes que nada, a que te arrepientas. A que regreses a la comunión perfecta con el Señor. A que proclames su evangelio, a que te prepares. A que te prepares. No dejes de seguirme, te pido que te suscribas. Y que también des clic a la campanita, así que tú puedas recibir notificación del próximo video. Estaré orando por ti. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y tu familia. Dios te bendiga.